Bueno, vamos a ver, habíamos quedado en una imagen como la que tengo por acá. Vamos a ver en el escritorio. Hemos quedado con una imagen final así. Vamos a mejorar un poco esta imagen. Hay cosas que no me gustan. Voy a cambiar algunas cosas. Y lo primero que voy a hacer va a ser revisar lo que estaba fallando antes. Voy a cambiar este material. Ahí está. Era solo un error. Eh, Voy a poner este material acá en su normal. Voy a colocar esta. En el especular voy a colocar este roughness, pero lo voy a invertir. Y aquí en el roughness, obviamente el roughness. Listo. Eh, Voy a acercarme un poco para entrar un poco en escala. Lo veo bastante bien. Tal vez subirle un poquito más. 175. Ya. Ahí me agrada. Vamos a cambiar este ladrillo. Son materiales que no me estaban agradando mucho como se veían. Voy a buscar un ladrillo por acá. Eh, Materiales. En Polygon tengo ladrillos. Este de acá. Voy a ponerle esto por ahí. Normal. Busco su normal. El especular. Voy a trabajarlo con este. El roughness también. Lo voy a trabajar con este. Tal vez el especular voy a trabajar con este. Ya. Eh, Metalicidad tiene por acá. No tenemos nada. ¿Qué más? Tenemos desplazamiento, eso sí. El desplazamiento lo voy a colocar acá. Voy a bajar esto a unos 10 de tamaño. Tal vez con 8 me convenza más. Y ahí está. Eso es algo que siento que le falta a esto. Es el hecho de que tenga nomás una herramienta donde medir. Poder medir de acá hasta acá y saber que estamos en escala o ir corrigiendo, ¿no? Tal vez me parece que todavía deberíamos esto hacer crecer tal vez un poco más, ¿no? Unos 7 por ahí. Ya. ¿Qué más? Voy a bajar un poco el roughness y el brillo especular también lo voy a bajar. Ya está. Otra cosa que quiero hacer es corregir esta distribución. Ya estaba hurgándolo antes. Lo que he hecho ha sido dañar un poco cómo estaba distribuido esto. Entonces lo selecciono y lo puedo modificar. El offset lo he hecho crecer. Entonces lo voy a llevar hasta ese punto 3. Me voy a ir a mi encuadre porque quiero que tenga, por acá en los laterales quiero que tenga árboles. Está bien ahí. Me gusta. Tal vez quisiera un poco de sombra por acá. Voy a cambiar este de acá. Ahí. Ahí me gusta, tal vez con otra distribución. Hay que ir buscando uno en el que se vea bien. Ahí con 23 me agrada. Sí, aquí me agrada cómo está. Mm, Vamos a hacer pruebas de render acá. ¿Qué más tengo que cambiar? Tengo que cambiar los materiales, eso. Tal vez cambiar las plantas. Vamos a ver esto. Hay una opción por acá que no les he mostrado. Si yo no quiero
o quiero en realidad reemplazar esta planta. La selecciono y por acá le digo reemplazar desde los assets. Voy a los assets, le digo naturaleza. Vamos a esperar que cargue un poco. Ahí está. Es cuestión de buscar una que me guste más, tal vez esta, y empezar a hacerla crecer. No, vamos a buscar otra. Tal vez esta. Ahora sí. Esa me gusta un poco más. Ahí está. Voy a volver a mi encuadre. Cierro esto. Vuelvo acá. Vamos a lanzar el render. Me gusta cómo está. Vamos a irnos esta vez a efectos. En cuanto a la exposición, voy a cambiarle de auto. Voy a exponer un poquito. Contraste. Voy a darle un poco más de contraste. Las luces altas y las sombras no las voy a tocar. El bloom un poco. Punto 15, punto 10. Esos efectos de lente, de suciedad de lente, los suelo colocar, pero en animación. Por ahora no. Y vamos a saturar un poquito también. Muy poco. Ahí. Ya, acuérdense que una vez que cambiamos esto, si queremos que se guarden los cambios, hay que actualizar. Actualizamos. Nos vamos al entorno. Voy a ver esto de las nubes. No sé si quiero tantas nubes. Voy a bajarle un poco. Puedo querer un poco de niebla. Y un poco de, bueno, niebla volumétrica, ¿no? Bien, ahí vamos a ver. Tiene mucho brillo. Vamos a sacar un render así como está. Tal vez, tal vez sería bueno ponerle un LUT o qué sé yo. Vamos a hacer una prueba de render así para ver qué tanto hemos mejorado. Simplemente acomodando un poco y cambiando un poco los materiales. Eh, Me vengo a sacar el render. No quiero canales por el momento. 1920 por 1080. Perdón, acá. 1920 por 1080. Si ustedes quieren rehacer el encuadre acá, lo que tendrían que hacer es venir y por acá sacar la regla de los tercios y reorganizar su encuadre, ¿no? Subirlo o bajarlo un poco en función a lo que se va a ver, ¿no? Lo voy a dejar por ahí. Listo. He actualizado la imagen. Y como yo sé que esto no se va a renderizar, no me preocupa que se vea el piso y demás ahí. Y me gusta cómo está. Vamos a sacar el render y volvemos cuando termine. Bueno, entonces se terminó el render, hemos pasado perdón, de esta imagen a esta imagen. Pasado de esto a esto. Aún así siguen sin gustarme demasiado eh, los árboles y demás. Entonces voy a buscar otros árboles. Estos están como que brillando demasiado. Eh, y voy a lanzar otro render. A ver, vamos a ver. Close. Vamos por acá. Voy a seleccionar por acá. Y voy a buscar adherir otro. Vamos a ver uno que no sea muy grande. Se me gusta, aunque es bastante grande. Voy a eliminar este de acá. Me voy a ir al encuadre para ver.
Ujú, me gusta. Tal vez bajándole un poco más. Por ahí no está mal. Vamos a ver. Vamos a hacer el render y volvemos. Bueno, ahí está. El render ha terminado. Ya tenemos este resultado. Este era el anterior. Y este era con el que habíamos empezado el día. Entonces, como ven, hay que ir jugando un poco, haciendo pruebas de render. A mí me gusta más esta imagen final. Vamos a meterle ahora un HDRI y vamos a ver, tal vez de ser un atardecer o algo así. Esta imagen para día ya me agrada mucho. Vamos a ver los HDRIs. Vengo por acá en HDRI y por defecto tenemos todos estos, ¿no? Tenemos, no sé, mm, ese que dicen Sunrise. Vamos a usarlo. Podemos rotarlo por acá, ir buscando una buena posición. Por ahí la luz, vamos a hacerla más o menos intensa. Con clic derecho, si modificamos esto con clic derecho, volvemos a como estaba por defecto. Pese a que estamos usando un HDRI, podemos todavía prender el sol. Se va a orientar, va a seguir el HDRI. Aquí le decimos que siga el HDRI. Entonces lo que vamos a hacer es reducirle un poco la intensidad de la luz, más o menos como estaba el HDRI. No sé, voy a poner un punto 15 más o menos. Con eso ya tenemos otro ambiente. Voy a seguir rotando un poco el HDRI a una posición en la que tenga sombras por acá. Mm, ¿Dónde estamos? Rotación. Un poco por ahí. Ahí. Podemos seguir trabajando las sombras y demás, pero por ahora voy a cambiar voy a hacer el render acá. Déjenme ver si estoy grabando. Estoy grabando todo bien. Voy a hacer el render por acá y vamos a ver cómo está. Para eso no se olviden que tengo que guardar la escena, o mejor aún, me creo otra nueva. Acá, esta es con HDRI, esta sin HDRI, con HDRI y sin. Vamos a hacer un render de prueba. Render, relación 16:9, 1920, perdón, 1920. Ahí está. Voy a quitarle los canales, render, y vamos a ver. Bueno, ya terminó, se tomó su tiempo. Vamos a abrir el folder para ver la imagen. Entonces hemos pasado de esta imagen a esta. O ustedes ya decidirán eh, cuál les gusta más, si trabajar con HDRI o no. Pero este es un HDRI de los que viene por defecto, ¿no? Me gusta mucho esta imagen, me gusta mucho. La última. La última me agrada más. Pero bueno, es cuestión de gustos. El nivel está muy similar. Vamos a ver ahora cómo importar nuevos HDRIs. Nosotros hemos trabajado ya con estos HDRIs, pero como son pocos, ¿no? Aquí tenemos uno puro blanco, no sé, este, este atardecer, este cielo despejado, al final un mediodía con nubes, ¿no? Pero ninguno de estos nos termina de agradar, ¿no? Este está interesante. Habría que rotarlo y ver que lleguen por ahí las. Me gusta cómo está eso. Eh, Ver una buena posición, ¿no? Ahí.
Bueno, es cuestión de ir probando, ¿no? Para volver a como estaba, voy a darle clic acá, recupero la escena como estaba. Asumamos que ninguno de estos HDRIs nos termina de agradar. Bueno, para eso tenemos la opción de decirle que queremos colocar nuestros propios HDRIs. Customizar HDRI y buscamos el HDRI que queremos, ¿no? Yo tengo por acá algunos que he descargado. Este de atardecer, mm, ahí está su nombre para que lo puedan buscar en HDRI Haven. Eh, no sé, voy a usar este. Cuando ustedes van cargando sus HDRIs, eh, les va a aparecer por acá Default. Y si quieren ustedes colocar uno nuevo, vienen acá. Pero si ustedes ya han cargado el HDRI antes, vienen acá y le dicen Custom. Y aquí están todos los que hay, los que han cargado. Yo tengo aquí duplicados porque me pasa mucho, o me pasaba al principio, que cuando ponía default no encontraba bueno, entraba aquí a los HDRs, no los encontraba, y lo único que hacía era venirme aquí y customizar, ¿no? Y bueno, cargaba otro. Pero una vez que ya han cargado, siempre va a estar acá para que los utilicen. Custom, y ahí están. Y bueno, uno de estos era los que había cargado. No recuerdo el nombre. Eh, Voy a hacer pruebas con este Sunset. Este era. Que cargue por ahí. Ahí está ya cargado. Ahora puedo quitarle el sol o puedo dejarle con un poco de sol. Puedo hacer que esto sea más, que se note más el color, la luz no afecte tanto. Por ahí. Tal vez me, me guste rotar un poco el HDRI. Busque rotarlo un poco. Ya te estoy que ir buscando una posición del sol que nos agrade. Más o menos por ahí me gusta. Me gusta cómo está así. Eh, la intensidad del sol puedo subirla o bajarla. En realidad eh, no la voy a tocar demasiado. En un punto 15 está bien. Eso es en función a lo que ustedes quieran lograr. Yo ahí estoy bastante conforme. Voy a hacer una nueva escena. Con este HDRI, tal vez voy a tocar un poco los efectos. Exposición lo voy a colocar en automático. Está exponiendo demasiado. No me agrada. Voy a dejarlo por ahí. Actualizo la escena. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo tocar? Contrastes. ¿No? Tal vez un poquito de saturación al cielo. Me gustaría. Lo voy a dejar en punto 0.5. Un poco de brillo. Zoom, y poco más. Ya, ahí está. Ahí lo tengo. Lo voy a eh, actualizar. Voy a lanzar el render y a ver en qué hemos quedado. 1920 por 1080. Esto es un poco tedioso, ¿no? Debería quedarse con la anterior medida que hemos puesto para no estar corrigiéndolo todo el tiempo. Pero bueno, es lo que tenemos. Lanzar el render y volvemos. Bueno, ya terminó. Vamos a abrir el folder. Abrimos la imagen. Entonces tenemos esta imagen con un HDRI importado.
esta imagen con el HDRI que viene por defecto, uno de ellos. Esta con el sol por defecto. Y bueno, aquí hemos cambiado los árboles. Y esto es lo de la anterior clase, ¿no? Con los materiales antiguos. Como ven, ya ya se ha llegado a un nivel bastante aceptable de imagen. De manera muy sencilla. Eh, Vamos ahora a ver mm, cómo hacer un render interior y colocar luces. Tal vez hagamos un exterior nocturno. Vamos a valorar todo eso. Por ahora, vamos a quedar acá. Close. Voy a mostrar la imagen por última vez. Es, es esta, ¿no? No, bueno, en realidad no sé si es esa. No sé si es esta o es la otra. Creo que es esta. No lo sé. Ah, no, sí, sí es esta. Esa es la imagen final de la clase de hoy. Y bueno, practiquen. Vamos a quedar acá.